te pasa cuando pasás por un kiosco y ves todos los titulares, las noticias, saber que no tuviste nada que ver, no tuviste que pensar en el titular? Yo pensé que me iba a hacer peor. Lo vivo con naturalidad. Me encanta, sigo consumiendo medios. Ahora estoy acostumbrándome a leerlos en online. Me suscribí, por supuesto, a los diarios principales. Leo toda la prensa, miro noticieros, miro programas periodísticos, pero es como, ya me asenté en el otro lugar. No me costó, no extrañé. La campaña electoral tiene mucho de comunicación. Me he pasado haciendo entrevistas y explicando, puntos de vista de mi partido o de las cosas que estábamos proponiendo, sobre todo temas de género. Y no sentí un cambio vos contaste abrupto. Que eso que decías, si salía a hacer campaña y estaba ahí, estaba comunicando el programa. Entonces, de cierta manera, estás ejerciendo. Y hoy en el gobierno, con el tema de mujeres, me pasa lo mismo. Hay un montón de cosas sobre cómo se trata, cómo se genera, cómo se reproduce y cómo se trata la violencia de género, que tiene mucho de comunicación. Me he pasado contando y explicando por qué es importante pedir ayuda, por qué es importante desnaturalizar la violencia, y todo eso es comunicar. Totalmente. Y no sé por qué, a mí también me sorprende que debería extrañar, debería darme nostalgia. Me encanta pasar por acá, me encanta entrar a lugares, por ejemplo, alguna imprenta, para sentir el olor de la tinta. Eso a mí lo que me mueve mucho, la memoria afectiva, ahora, es el olor de la tinta. Poca gente, no, porque mucha gente ya sabe y está de tu vida bastante, porque has sido muy generosa en entrevistas y siempre contás, pero arrancaste como una periodista deportiva. Sí. Venía del lado de tu viejo, por Liverpool, médico, entraste a trabajando como periodista deportiva. ¿En qué momento hiciste el deporte no va más? ¿Vos quisiste hacer el cambio o te lo propusieron? Sí, me pasó que llegó un momento en que dejé de vibrar con eso. Es la historia lo que lo explica. Era el año 83. Era todo el proceso de la salida de la dictadura. Y estaba volviendo la política, estaba volviendo la democracia, estaba pasando una transformación espectacular en el país, volvía gente, se abría, era como que se abrían puertas, la gente podía hablar de cosas, se podía manifestar, eran muchas cosas que estaban pasando y yo las estaba mirando. Y querías contarlas. Y quería participar, ser parte. Aparecían compañeros jóvenes que hoy nos llamamos la generación del 83, que estaban empezando como yo, con 18 años. Y claro, una efervescencia. Claro, y eran las manifestaciones por la libertad de prensa y la gente que volvía de exiliada y la liberación de presos. Y necesitaban gente. Era el título de hoy. El nuevo poder femenino de la galería. Sí, ¿qué te parece? ¿La mirás la galería? ¿La observás, Búsqueda? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Al principio te pasó como eso, decir... Sí, un poco sí. No, un poco sí. No quiero saber más. Un poco sí porque había dolor, porque en la ida de Búsqueda, después de 29 años de estar ahí, estaba relacionado también con la enfermedad muy grave de mi amigo, que fue mi hermano, que fue Claudio, y después su muerte. Entonces también el duelo era por muchas cosas, por todos los años que había estado ahí personalmente, pero también con toda la gente que había compartido tantas cosas, y la ida de Claudio, que también marcó esa etapa. Hablando de Búsqueda, ¿no? Y hablás de Claudio Paulillo, de Daniela Villa, ¿cómo eran las redacciones en ese momento? ¿Eran muy machistas las redacciones en Uruguay? ¿Sentiste la diferencia por ser mujer? ¿Te hicieron trabajar el doble? A mí
yo tuve la suerte de que yo era como una mascotita, ¿no? Porque era chiquita, de tamaño, cosa que no ha cambiado, y de edad. Y entonces, y además me había criado en las canchas de fútbol. Entonces a mí no me para nada me ponía nerviosa, estar con 30 personas, hombres, en una redacción. Y lo del día fue muy choqueante, porque estaba además en deportes. Claro. Y había una cosa como que a mí, yo la sentía como muy agresiva, ¿no? Tipos hablando de cosas de machitos y haciendo chistes. Y eras la única mujer. Pesados y jorobados. Entonces eso, si además se referían a mí en algún momento, a mí me hacía sentir inhibidísima. Muchas veces me fui llorando, pero después que me iba. Antes no me veían haciendo Jamás. Eso, ¿no? No. También tuve muchos colegas varones que me daban como, que me decían, vos de acá no te vayas, vos acá no abandones y vos no des el gusto. Es como que te empiezan por ahí, ¿no? Arrancan con el chiste, a ver si la derribamos. Y ahora pasás la etapa y ya sos uno más. Sí. Pero te la cobraban de esa manera. Sí. Ahora, cuando llegás a Búsqueda con Claudio, con Danilo Arbilla, sí. ¿Ellos también te hicieron pagar derecho de piso? No, porque ahí sentía que iba con mis amigos. Ahí llegaba a un lugar, desde el primer día que llegué, sentí que llegué a mi lugar. Yo, viste cuando decís, yo soy de acá, y estaban amigos maravillosos, inolvidables, algunos que ya no están, como Alejandro Nogueira o Claudio Romanov, y otros que siguen siendo entrañables. Seguimos teniendo grupo de WhatsApp, por supuesto que Danilo es el que lleva la batuta. Fue al que le preguntaste, ¿qué hago con esta propuesta de un tal Pablo Mieres que me está diciendo me vaya a política? Sí. Fue a él, fue a él que lo llamaste. Sí, a él le pregunto todo. Hace 35 años que le consulto un montón de decisiones que tengo que tomar. Algunas no le di corte y otras sí. Cuando se refieren a lo profesional, casi siempre además tiene razón. Dice, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Te dijo de sí de entrada? ¿Hacelo o te escuchó y te hizo...? Sí, él escucha mucho, pero te dice, sí, me dijo enseguida, sí, dale para adelante. Esto es lo que él siempre me dice que yo tengo mucho carisma. Yo no entiendo bien a qué se refiere, pero él me dice, esto es para vos. Sí, vos tenés que ir por ahí. Y además el mismo argumento que Mieres, ¿no? Toda la vida pidiendo más mujeres en política, el día que hacen una propuesta concreta decís que no. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay muchos periodistas devenidos en políticos hasta el día de hoy, empezando, yo qué sé, por un Julio María Sanguinetti, un Sotelo que arrancó ahora. Era una tendencia, en una época era una tendencia, era como que el periodismo era un instrumento para después llegar a la política. Sin embargo, desde que se profesionalizó el periodismo, hace unos 25 años quizá, esa tendencia se cortó. Dando. Ustedes como que con tu vuelta y la de Gerardo Sotelo, que también los dos empiezan en el partido como que de alguna forma se marcó un regreso al periodista que se transforma en político. En mi caso, para nada fue ni buscado, ni pensado, y mucho menos utilicé el periodismo como una forma de llegar a la política, porque para mí el periodismo es una profesión en sí misma. La ejercí durante 35 años con esa idea, y si era un instrumento para llegar a algo, era un instrumento para ser escritora y poder vivir de escribir. El ser escritora no podés vivir de eso, pero si escribís en un medio, sí podés vivir. Depende, ¿no? Hoy está mucho más complicado. En este momento yo vi que la democracia se estaba complicando, que esa cosa de la tolerancia que en el 83 impulsamos tanto, y que no importaba de dónde eras, importaba que querías volver a la democracia y a fomentar la libertad de los demás, del que piensa como vos y del que no. Todo eso que tenía la generación del 83, una de las cosas que hoy me resolvió a dedicarme a la política es que vi que eso se estaba perdiendo, que empezaba a ver como esa cosa del odio que
nosotros somos mejores que ustedes porque somos de este partido y vos que pensás de otra manera sos corrupto, sos esto, sos aquello porque sos diferente. Y si lo que yo digo, vos sos de mi partido, está bien, y si vos lo decís, todo lo que digas está mal, eso me parece que le va a hacer daño a la democracia. Es fuerte lo que está diciendo, ¿no? Porque si alguien que sabe lo que no es tener una democracia, que sabe lo que es no vivir, no tener libertad, no es mi generación ni las que vienen abajo mío, claro, que las podemos tener como, no nos damos cuenta en lo que vivimos. Y de golpe uno de los motores que te hace volver a entrar en la arena política es eso de decir, la podemos perder. Sí. ¿Tuviste miedo de sentiste el miedo físico? No sé, ¿Hubo algo perder? Tengo miedo de que se nos peronice la política uruguaya, ¿no? Esa cosa de, como decían a mí, realmente me choca mucho esa cosa que decía Eva Perón de porque a la contra, como que al otro hay que eliminarlo, ¿no? A eliminarlo, capaz que no físicamente, pero hay que anularlo, hay que, ¿por qué? Porque es el otro, ¿no? Eso a mí me choca, me molesta, me parece que no le hace bien a ninguna democracia, por más razón que vos estés convencido que tenés, ¿no? Y creo que fue eso el motor. Me dio miedo por mis hijos, me imaginaba volviendo a aquellas épocas del odio. Bueno, Mónica, hablemos un poco de tu pasaje por la televisión, porque tuviste ahí una mayor exposición en Todas las Voces, por ejemplo, también donde dabas tu opinión de temas contundentes, te dio muchísima visibilidad a ti y a Óscar Andrade, también, que después fueron actores que fueron muy catapultados después de un programa así. Y después, obviamente, que con Galería, en esas editoriales que después terminaron siendo un libro, te hacen y te marcan como una... Te esculpieron un poquito, te cincelaron la mujer política. Ese fue un poco, fue una iniciativa de Danilo, que me dijo cuando salió Galería. Sería importante que tengas una columna, y que no sea una columna solamente de que hay en la revista esta semana. Poné opinión, porque vos tenés opinión sobre un montón de cosas. A mí al principio me costaba horrible porque es todo un estilo, hay una técnica para hacer periodismo de opinión, el análisis es otra cosa, el reportaje es otra cosa, la crónica es otra cosa. Entonces me costó un poco, siempre me costó, todas las semanas me daba trabajo. No es que porque uno escribe toda la vida te va a salir fácil siempre. ¿Qué es lo que te complica de la editorialización específicamente? Bueno, pensar qué es lo que voy a plantear. Tengo que plantear algo que a la gente la saque de la caja, la haga pensar las cosas de otra manera. No es solamente yo pienso esto sobre tal cosa y voy y hago brrr y lo largo, ¿no? La idea es, bueno, vamos a buscar un tema, porque no todas las semanas uno tiene que tener algo que decir sobre un tema. Pensar un tema y ver si tenés algo para decir, que no inventar la pólvora ni generar una opinión nueva, porque está todo dicho sobre casi todo, pero sí ver, bueno, pero capaz que esto lo podemos mirar desde pero después tenés que plantear eso, pero después tenés que plantear toda la fundamentación. Y yo estaba toda la semana poniendo mucho pienso en la revista, que la revista requiere una gran dosis de creatividad, de estar arriba, de un montón de cosas, porque además, si vos haces periodismo sobre los temas que hace Galería, si no lo haces rigurosamente, duplicás el prejuicio, ¿no? Está el prejuicio sobre estos temas de nenitas boas, ¿no? Sí. Eso ha cambiado. Creo que Galería ha contribuido a cambiar esa cultura de que las notas de cocina, que hoy son gastronomía, son una pavada, y no se toman, por ejemplo, como notas de cultura. Para mí la sección de gastronomía debería ser parte de una sección de cultura. Las notas de diseño, todo lo que se hizo sobre el diseño nacional, todo eso también metíamos notas, se ponen todavía notas sobre literatura, sobre arte, información internacional, alguna para chiviar y otra, pero toda para informarse, ¿no?
más serio, menos serio, pero aún en lo más que puede parecer como lo más tonto, superficial, lo que sea, hay que ponerle rigor profesional para hacerlo. No quiere decir que porque el tema sea frívolo, tiene que ser frívola la nota. Fue un cambio, búsqueda y galería de búsqueda, y marcó un cambio, desestereotipó muchas cosas. Exacto. Sabemos que el periodismo para vos entonces a la política le aporta mucho. ¿Y el ser mujer a la política qué le aporta? Bueno, la visión de la mitad de las cosas. O sea, una mitad de si mujer con conciencia de género, ¿no? O por lo menos consciente de que el mundo lo estás leyendo y viviendo de otra manera e interpretando lo que le pasa, lo que siente y lo que necesita esa mitad del mundo, del país, de otra manera. No porque sí, porque nos guste, ay, qué horrible, somos diferentes y ellos son así, qué horrible, nosotros somos acá. No, es porque la experiencia que tiene una mujer es distinta, porque la cultura, porque la biología también contribuye e interactúa con la cultura, con el entorno, para darnos una visión que es específica de nosotros. Y eso genera necesidades específicas. Hay desigualdades que vienen de atrás y que son muy contundentes. Hoy están los números para expresarlas. Y otras diferencias que no tienen que ver con algo natural, con que nacimos así y por eso somos así. No, es porque hubo una construcción cultural que nos limitó en un montón de cosas. Una cosa es lo genético, otra cosa es lo biológico y otra cosa es el rol y lo claro, lo cultural, claro. Lo que vos fuiste construyendo a partir de tu entorno. Entonces, esa experiencia, que es la de la mitad de la población, tiene que estar en la expresión de la política, porque allí es donde, en un parlamento o incluso en un gobierno, se expresa la voluntad de los ciudadanos y los intereses de los ciudadanos. Entonces, creo que cuanto más mujeres haya en la política, va a ser mejor la calidad de la democracia. ¿Referentes periodísticos femeninos? ¿Quiénes son tus referentes? Mira, tenía pocos porque había habido pocos antecedentes. Pero, por ejemplo, Rosa Montero es para mí la referente como periodista, que además en ese momento en España ella era la mujer periodista, inteligente, con humor, pero además, bueno, yo tenía una gran admiración por Cristina Morán. Ella había sido la mujer de los medios. Cristina nos contaba en un Poderosas que el episodio del obelisco, y me decía que Mónica Botero me vino a pedir disculpas. Ella estaba como muy afectada con eso. Yo nunca lo había escuchado de ella, ¿no? Sí. Yo estaba entre los jóvenes exaltados que cuando apareció Cristina la chiflaron. Y unos años después, porque ella representaba como lo que habíamos visto todos esos años en la televisión. Entonces asociábamos el hecho de que Cristina hubiera podido seguir estando en televisión con el hecho de que era como con una imagen de televisión de esa época. Cristina hacía un programa de variedades, se ocupó de darle espacio, los pocos espacios que ella podía, a la cultura. Cristina estaba en un medio que de alguna forma implicaba un resguardo para ella y por eso tuvo la oportunidad y fue muy hábil en poder decir cosas, las que se podían decir. Esquivando la censura, claro, las que se podían decir en aquel momento. Todos hacíamos lo mejor que podíamos en aquel momento. Y cuando apareció estábamos todos muy enojados, queríamos expresar la bronca que nos daba el statu quo. Claro. Entonces ella lo representa. Claro, sentíamos, y fue una gran injusticia histórica, y me da mucho orgullo que después, como 5 años después de eso, haciendo mi libro Mujeres, que eran mujeres uruguayas, la fui a entrevistar
y le pedí que me contara cómo vivió ella ese episodio, y después que me contó todo le conté que yo había chiflado y me disculpé. Y fue muy lindo porque después, como 3, 4 años después que salió ese libro, ella me dijo, yo voy a escribir una autobiografía y no puedo escribir lo del obelisco. Vos no me dejás que yo tome lo que vos escribiste porque ahí está lo que sentí. Y para mí fue un orgullo, ¿no? Que había reflejado lo que ella había sentido ese día. Y una de las cosas que me dijo fue que el único que fue hasta donde ella estaba al micrófono y le dio un abrazo fue Hugo Batalla. Sí, ella lo dijo también. Y que después lo llamó después en la noche de vuelta, que fue un momento que hasta el día de hoy la había emociona. que tener coraje para hacer eso en ese momento, mucho coraje, y Hugo, a Hugo siempre las injusticias, los linchamientos públicos lo exaltaban, le generaban rebeldía. Hoy estaría incendiado entonces, porque los linchamientos públicos bueno, él estuvo incendiado. Sí. Él fue víctima de eso. Tuvo que dejar su casa en La Teja, ¿no? Como porque le decían traidor, le apedrearon la casa. El día que le pegaron un tiro, le tiraron un tiro al custodia policial que tenía, dijo, yo no voy a exponer a nadie a esto, y se fue de La Teja, de la casa donde había vivido él y sus padres toda la vida, y después se enfermó en esas enfermedades que uno piensa que vienen por algo, y se murió siendo vicepresidente de la República. Entonces es curioso porque él terminó su vida como víctima de un linchamiento cuando se había dedicado toda la vida desde defender a Sendik y a las hijas de Michelini en el peor momento de la dictadura hasta lo que le pasó. Como él, yo lo considero mi padre político, me da mucho orgullo. Ahí hablaste de un episodio, el pedir disculpas, el estar pensando también en esa continuidad de pasarnos como la antorcha, ¿no? Hay como una posta, hay un testimonio que se pasa de mujer en mujer, en los ámbitos que sea, que se cruzan también, unos en la política, otros en la empresa, otros en los medios, ¿no? ¿Vos sentís, hay sororidad en lo político, en las mujeres políticas? Bueno, porque depende. En el periodismo hay sororidad, ¿o no? Sí, yo siento sororidad. Que hoy, digamos, de hace unos años a esta parte, se ha ido construyendo y eso me da mucha satisfacción. En las políticas hay como oleadas, ¿no? La generación del principio de la democracia y que llegó hasta el 2000, que fue la que fundó la bancada femenina, Beatriz Argimón, Margarita Perkovich y Glenda Rondán. Ellas fundaron una forma de vincularse entre las mujeres políticas que venía de atrás, de la red de mujeres políticas, y que siguió por un buen tiempo, donde cuando entraron, digamos, al Parlamento fueron entrando Janet Puñales del Partido Colorado. ¿Le costó que te contaba Beatriz, porque vos sos muy amiga de Beatriz, vamos a hablar en algún momento de eso, pero te contó en algún momento la vicepresidenta si le costó incluir a esas mujeres? Miraban como, porque había como, ¿costó? Sí, no, a ella le costó, no le costó con Margarita y Glenda, no, porque con el resto, se fueron, sumar al resto. Claro, sumar le costó y en algunos casos no lo logró, en otros sí. Y se fue construyendo todos esos años, Lilian Kichichian, Cristina Lustenberg más recientemente, hoy también Cecilia Botino del MPP, sumado a María Eugenia Rosselló, que son las nuevas, ¿no? Pero claro, creo que el peor periodo faltó como un liderazgo femenino, fue en los últimos 2 periodos de gobierno, no por el gobierno, porque era en el Parlamento, sino porque no había tantas quizá legisladoras interesadas en formar una bancada que priorizara los temas femeninos más allá de las divisiones políticas. Parecería que las divisiones políticas estuvieron pesando mucho más, o ellas quizá no tuvieron la espalda como para poder... pero bueno, Beatriz siempre dice, y en eso es ella la que me aconseja, porque yo estoy mirando un poco, claro, las vi, les acompañé todo ese proceso de hace muchos años, pero estar adentro, sufrirlo en el propio pellejo es otra cosa. Y Beatriz siempre me decía, hay que tener la capacidad
a veces de rebelarse o de ir contra la propia estructura para poder sostener una sororidad con las otras y para poder reivindicar determinados temas que hoy todavía no están tan instalados en el menú de nuestros propios partidos. Entonces, a veces si no es está fácil. Ahí, imagínate traspolar eso a una agenda. Claro. Entonces, muchas veces no es fácil. Yo entiendo a las que prefieren no dar esa pelea y dar otra. Y por supuesto acompaño a las que sí deciden darlo y todo el tiempo me preocupo en dar señales de que con otras mujeres políticas nos tienen que unir, los temas que nos unen los tenemos que trabajar juntas y tenemos que generar una confianza, que yo creo que quizá es lo que está haciendo más falta. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cómo llega Fidel Castro a ser tu jefe? ¿Cómo tuviste? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Cuba? En esa etapa que te contaba de que estábamos en el día, en la salida, sí. y yo también me empezaron a invitar a escribir en semanarios y estábamos todos como en esa cosa. Y bueno, Cuba era los que nos criamos en dictadura, Cuba era una gran interrogante, no sabíamos de qué se trataba. Vino un colega muy veterano, Ángel Ruoco, que en ese momento no era tan veterano, murió hace poco, sí siendo ya muy veterano. Él venía, era un periodista uruguayo exiliado que trabajaba para la agencia de noticias Prensa Latina, vino y consultó a ver qué periodistas jóvenes podía mandar para una beca en La Habana. Y entonces éramos Paulillo y yo. Paulillo lo acababan de llamar de búsqueda, estaba sin trabajo porque habíamos sido una aventura en un diario que cerró, que duró unos días, y de búsqueda Danilo lo acababa de llamar, entonces no pudo ir, fui con Roger Rodríguez y bueno, estuvimos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. ¿En La Habana mismo viviendo? Sí, muy intenso porque viviendo 18 periodistas de América Latina en una casa. ¿En La Habana Vieja o en La Habana? En el Vedado. En el Vedado. Ah, lindo. Estaba lindo el Vedado en ese momento. Sí, divino, y la casa divina. Era una época que además económicamente Cuba fue el mejor momento. Sí, no te voy a decir que era maravilloso, porque nunca fue maravilloso, pero estaba. ¿Qué te decían en tu casa? ¿Qué te decía tu padre? ¿Cómo era? Porque me voy a Cuba en pleno momento, en aquella época, o estaban muy alineados a lo cubano o no. No, mis padres tenían actividad política y el tema siempre interesó. Mi papá era como un poco más independiente. Obviamente hubo batalla hasta el fin del mundo, pero no era un fanático. Mi madre sí era bien del frente, era de las maestras formadas con Julio Castro como modelo. Julio Castro era nuestro vecino en la casa de la playa, en Cuchilla Alta, y ella estaba como muy en esa línea de las maestras por la educación como libertaria, y yo quería ser periodista, pero estaba como muy cerca de las reivindicaciones de la izquierda. Y entonces, claro, llegué allá y me comí todo el cuento, ¿no? Porque además venía de donde venía, no te olvides que, viste que entras en esa lógica, y más a los 21 años, cuando yo llegué a Cuba, entras en esa lógica maniquea de que los buenos son estos y los malos son estos. Para nosotros los malos era la dictadura, la ultraderecha, todo. Era obvio que estos tenían que ser los buenos. No te lo planteabas así, pero estaba como, lo tenías internalizado. Y llegabas y estaba el comandante lleno de carteles, ¿no? Comandante en jefe ordene, y el imperialismo no podrá con nosotros. Y yo fascinada con Fidel. ¿Lo viste? ¿Estuviste con él? Sí, muchas veces. Dijiste de poco tiempo en las intervenciones que tenían con él. ¿Cómo? Claro, porque no era que te podías asentar a conversar con él, pero nadie lo hacía, ni nadie. Pero no te olvides que teníamos, en esa primera vez que fui como becada, que fuimos a esa beca, no, porque éramos todos periodistas y estábamos ahí en una beca. Pero después de la agencia me dijeron, mirá, volvió a Uruguay la democracia, yo qué sé,
queremos abrir una oficina de la agencia allá, ¿te gustaría trabajar ahí? Sí, claro, me encantaría. Y entonces, bueno, ¿y no querés quedarte un poquito más acá para ver cómo funciona? Y bueno, y me quedé. Después volví, pero acá a trabajar a la oficina, pero después me volvieron a llamar para ver si quería ir allá. Y me fui, me quedé y además hice coberturas por Centroamérica, aquello fue una fiesta, la verdad. ¿Cuántos años tenías ahí, Mónica? 21. Una de fiesta. Sí. Impresionante. Y entonces, claro, era todo épico. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo es hoy tu familia? Mi familia chica tu es familia mi esposo, primaria, sí. Alberto Mañone, Sí. con quien hace 20 años, es un Un milagro. tal Alberto Mañone. y nuestros 2 hijos, que tienen 18 y 15 ya, y que no sé dónde estábamos cuando pasó eso, porque la semana pasada eran así. Ay, sí. Y hoy el mayor está en facultad, y la hija de Alberto, que tiene 30, y que, bueno, como Claro, hace 20 que 10 estamos... años ya es como, Sí, a los 10 y años eso la conocí. sí, ¿Cómo bueno. hiciste para balancear toda esa carrera? Y bueno, no fue fácil, pero bueno, Alberto hizo la otra mitad y tuve el privilegio, como muchas mujeres de la clase media y con ingresos más o menos decentes, sin ser nada espectacular, pero más o menos decentes, tuve ayuda de personas que trabajaban en casa, porque si no era imposible. Y más porque tuve dificultades con uno de mis hijos. Sí, bueno, hablando de eso, es imposible hablar de ser escritora y no mencionar el libro de Madres al Límite. ¿Qué te llevó a escribir Madres al Límite? Y bueno, fue eso, yo tenía muchos fantasmas, la maternidad, viste, que te genera fantasmas sobre qué va a pasar en el futuro, qué va a ser de este niño, quién va a ser, qué le va a pasar. Tu niño, tu hijo, que tiene es Asperger, que es una leve trastorno dentro del espectro del trastorno autista. Sí. Que contaste y te Él, hoy, yo incluso pondría en duda ese diagnóstico, porque si él realmente no, es muy difícil que lo percibas. No sé si fueron las terapias, yo creo mucho en eso y todo el tiempo él estuvo muy terapiado, digamos, y mi hijo pequeño que sufrió las consecuencias del hecho de que toda la familia estuviera un poco en función de una dificultad específica de uno de ellos. Entonces el otro tenía que hacer cosas para decir acá estoy. Y esa fue esa maternidad, esa propia, te enfrentaste a ese límite en tu propia maternidad, te llevó a escribir y a buscar esas historias. Era un poco todo. Para mí la maternidad era un hecho curioso, exótico. Yo pensaba, fui madre cuando pensé que ya no iba a ser madre, tenía 38 años. Y viste cuando vos toda la vida hiciste tu vida sola y sola acompañada, obviamente, sí. por suerte. Sí, pero sin tener algo tuve que muchas compañías, todas bárbaras, pero no me imaginaba como madre de familia y establecida y casada legalmente y todo eso. Terminó siendo así, lo disfruté mucho, creo que también porque nos encontramos siendo grandes con Alberto. Y ser madre, empecé como a mirarlo de afuera. Eso que te decía de que una lectura de periodista siempre mirás las cosas como desde un lugar... Con duda. ¿Qué me están vendiendo? Con una cosa crítica, sí. Y además desde afuera, como espectador. Sí. Y yo decía, esto es increíble, todo esto que sucede, ¿no? Me pasa a mí, el niño, todo lo que pasa, la relación entre nosotros. Y está bueno hablar desde ese lugar de la maternidad, ¿no? Cuando nos vamos tanto al extremo, como es el libro de Madres al Límite, las historias que están ahí, pero siempre hay algo que atraviesa que es un denominador común para todas. Y están las historias de mujeres. Mónica, vos escribís siempre con una historia de mujer, visibilizaste mujeres uruguayas. Sí. A veces he hasta intentado decir, bueno, vamos a escribir de otra cosa, ¿no? Vamos a cambiar.
pero uno escribe lo que le viene a las tripas. Sí, sí. Y a mí siempre me dio curiosidad conocer historias de mujeres. Vamos a ponerle un título a tu autobiografía, o te la tenemos que escribir nosotros. Hay que pensarlo. ¿Qué título? No sé. En construcción. En construcción. En construcción permanente. Algo así. Y en construcción estamos arrancando en un directorio nuevo, en la parte del Instituto Nacional de la Mujer. Una mujer como vos, Mónica, que le has puesto mucha mucha tinta y mucho pienso a las cuestiones de mujer. Y te lo agarrás hoy a este instituto en una pandemia de violencia. Sí, pero bueno, la verdad, con entusiasmo y con alegría, con satisfacción. Soy, primero, de las pocos miles de personas en el mundo que tenemos el privilegio de vivir de lo que nos gusta hacer. Y sé que es una minoría, entonces por eso hay que agradecer. Yo no entendía lo que significaba el servicio público hasta que entré en la política. Eso del servicio público sonaba como a frase hecha. Después me di cuenta que uno realmente se debe a los otros y tiene que empezar a cambiar el chip para pensar ya no en un público que te va a leer y que vos le querés decir lo que te interesa, sino qué es lo que interesa y a partir de ahí empezar y ver qué puedo hacer yo por la gente y lo que a la gente le interesa. Y desde iMujeres siento que puedo hacer, pero que tampoco quiero inventar el paraguas. iMujeres funciona hace muchos años, se creó en el 87 como una pequeña oficinita en el MEC y hoy creció a ser un instituto que tiene una independencia relativa del Ministerio de Desarrollo Social, que soy parte de un equipo del ministerio, pero que hay una independencia relativa, pero que hay toda una construcción ahí que la fueron haciendo las mujeres que estuvieron gestionando en los gobiernos anteriores, pero también las que estuvieron en el Parlamento, los grupos de activistas que hicieron su aporte también, las mujeres profesionales, las mujeres de la justicia, las rurales que se organizaron en sus grupos. Hay muchos componentes que hicieron de esta institución que resume lo que es el Estado, en qué estado está el país en esta materia, y que bueno, y que hay que seguir construyéndola. Es como un edificio que le vas poniendo un piso cada vez. Cuando se te da la oportunidad. Hablábamos hace poco con Carmen Sanguinetti, entrevistándola como senadora y parte de una de las legisladoras, y nos decía, yo tenía un remito chiquitito así para hacer lo que yo quería lograr, y ahora en este lugar siento que me dieron un remo más largo. Claro. Vos tenés como esa sensación de decir, bueno, ahora que tengo esto para hacer, quiero hacer con este remo más largo. Sí. ¿Cuál es la impronta de Mónica Botero? Todo lo que decís puede sonar demagógico, pero yo lo siento así. Siguiendo con el remo, lo que quiero, y además lo que me hace sentir más segura y que vamos en una dirección que nos va a servir a todos, es que haya 6 remos, ¿viste? Como esos que compiten en las Olimpiadas. Sí. Y tener uno o tener 2, pero que haya también otros remos que metan. A mí me satisface mucho más hacerlo así, que estar solito en un bote remando solo. La verdad que es aburridísimo. Por más que el bote sea el mejor del mundo, ¿no? A mí me hace bien que haya otros en el bote, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero hacer. Hay áreas en las que uno, por más que te guste esto, te guste el otro, es necesario para el país hacer y hay que hacer. Y hay que ocuparse del tema de la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. Eso es una prioridad desde donde iMujeres puede aportar, porque ya hay un conocimiento construido, hay un sistema de respuesta en violencia que está instalado, que se ha manejado con el presupuesto que le han dado y por lo tanto ha hecho lo que ha podido y cada vez ha podido ir haciendo más.
y mi desafío es que el gobierno central, porque el gobierno somos todos, pero ayer he hablado con la ministra de Economía y le digo, porque el gobierno me dice, pero vos sos el gobierno. Sí, bueno, pero hablo de bien arriba. Que se consolide en la expresión presupuestal ese compromiso para que la atención en violencia pueda llegar a todos los rincones del país, podamos dar respuesta a las demandas permanentes que tenemos de mujeres que necesitan un amparo del Estado y no llegamos con esa respuesta. Ese es tu objetivo, Es lograr un lo que mejor hoy presupuesto para poder aplicar. El país necesita poder mejorar la calidad de esa respuesta y bueno, hay cosas que se hacen con presupuesto, otras se hacen con compromiso, se hacen con ganas y se hacen con vocación. Y eso la gente que está trabajando en esto la tiene, pero a veces las limitaciones materiales pesan, ¿no? Y eso no tenés cómo. Y bueno, la autonomía económica de las mujeres es otra línea estratégica fundamental. ¿A qué te tuviste que adaptar aquí, con este equipo, en esta forma de trabajo? En el equipo de mujeres, ahora, sí. Bueno, primero a entender a manejarme, digamos, con la diversidad política. Porque si bien hay 85 funcionarias en mujeres, más todos los técnicos que son contratados, pertenecen de alguna forma al equipo de mujeres, pero son tercerizados por ONG, tratar de entender que son personas diferentes, que hay estilos diferentes de trabajar y que hay un compromiso político que viene de la naturaleza social del trabajo que se hace. Claro, que la Junta ya tiene un trasfondo activista. Claro, y que entonces eso es cercano, por supuesto, que al feminismo y eso es lo que nos une, pero también hay una posición política mayoritaria que pesa y que se identifica con los gobiernos que teníamos antes, pero que también hay un componente de servicio público en esos funcionarios que están tratando de hacer el esfuerzo de incorporarse a una conversación que está instalando este nuevo gobierno. Y uno tiene que entender que eso puede costar y que a veces no es mala intención, sino que están tratando de adaptarse. Y por otro lado, las nuevas autoridades, las que comparten mi nivel, que es director nacional, pero la cúpula del ministerio a la que yo también me debo, y al gobierno central, que a veces el tema mujeres no es su prioridad y hay que hacer un trabajo de convencer. En este caso, el tema de violencia de género sí es una prioridad en el contexto de la pandemia, pero tenemos que tratar de colonizar, digamos, con otros temas que tienen que ver con las desigualdades en el salario, con las desigualdades en las oportunidades de acceso a la educación, en las desigualdades de acceso al dinero, porque no nos olvidemos que... Es difícil, tenés que tener algo a nombre tuyo para poder sacar un préstamo en cualquier lugar y las mujeres generalmente no tienen nombre a nada. Exacto. Lo sabemos. Entonces, ese tipo de cosas es en las que tenemos que trabajar y ahí hay que trabajar con diversidades de todo tipo, sobre todo de posiciones políticas, de visiones del mundo, y por un lado y por el otro. Es como un trabajo, un tejido que hay que ir haciendo, pero que no me cuesta. Me parece que los que estamos operando políticamente para la democracia tenemos que hacerlo, tratar de tender puentes, de acercar y que no signifique que por eso nadie abdique de sus convicciones, sino que aún teniéndolas se pueda trabajar en los puntos de encuentro y en lo que tenemos la obligación, porque si somos funcionarios públicos, bueno, vienen nuevas directivas, nosotros tenemos que comprometernos con eso, ¿no? ¿Cuántas veces recurriste a Beatriz Argimón, que sos amiga, vicepresidenta Beatriz Argimón, para mantener el protocolo? Que sos amiga, que es madrina de tu hijo. Aparte las dos, fue muy gracioso, porque las dos en realidad, ella después de la interna, enseguida se dirime que es su nombre, el que va a acompañar la fórmula. ¿Tú lo sabías eso?
Me lo dijo unos días antes. Ah. Cuando ella lo supo. No te enteraste con todo. Cuando ella lo supo, Sí. me lo contó. Sí, y tú habías estado en la fórmula acompañando a Pablo Mieres. Sí. Ella en algún Yo momento, también cuando lo supe, enseguida se lo conté. enseguida le contaste. ¿Y qué te pasó a ti en ese momento cuando te enteraste Bueno, que ella me lo contó y que iba a suceder, pero a veces la dinámica, sobre todo de esta campaña, ha sido muy grande. Entonces, hasta que no lo vi, sabía, tenía ese indicio, pero y en el momento estaba mirando la televisión en el momento en que se anuncia, bueno, ya se sabe que Luis Lacalle había ganado la interna y viene para acá, para la casa del Partido Nacional, y sale con Beatriz y anuncia que, no te puedo explicar lo que fue, me puse a gritar como en mi casa y le dije a mi marido, me voy para allá, eran como las 11 de la noche, me voy para la casa del partido. Y después me pareció prudente que ese era un festejo que tenía que hacer un sector del Partido Nacional, yo estoy en otro partido. Claro, ibas a ser un titular también. Claro. Pero además, digo, la relación entre nosotros estaba clara, todo el mundo la sabía, pero dije, me pareció que era como invadir. Lo hice al día siguiente, que la llamé y le dije, ¿te quiero dar un beso? ¿Y dónde vas a estar? Me dice, me voy a la peluquería porque hace 3 meses que no voy, ya esto es una vergüenza. Y dije, bueno, te espero en la puerta de la peluquería para darte un beso. Y por supuesto que al otro día no pudo ir nunca a la peluquería, la esperé horas y nunca pudo. Así que ahora, ¿cómo se ven? ¿Se ven socialmente algo? ¿Tienen tiempo? ¿No hablamos tienen tiempo? por teléfono, a veces voy al Palacio a verla 5 minutos, siempre celebramos la noche de San Juan con un grupo de amigas. ¿Hacen las cartitas y escriben las cosas y queman? ¿Sí? De las que te querés desprender. De las que te... Todo, como además nos dijo Glenda hace muchos años, todas cosas, nada contra nadie, todas cosas buenas, lo que queremos mejorar de nosotros. Ese día lo ponemos en un papelito y lo prendemos fuego. Mirando para atrás, Mónica, ¿cuál fue tu acto de rebeldía más grande? Decir a los 13 años, yo quiero ser periodista deportiva, pero es increíble porque me dijeron, bueno, dale, ¿está bien? Está bien, Vamos hacelo. arriba. Y el acto de valentía, cuando dijiste, mira qué valiente. Para mí, hasta el día de hoy, fue cuando dije, después de 29 años de trabajar en una empresa y estar en una zona de absoluto confort, decir, bueno, hasta acá llegué y me voy a reformular, voy a buscar otro camino, no sé cuál es, porque no lo tengo pensado, pero lo voy a hacer. Tenía 53 años, 2 hijos y un marido artista. O sea que no teníamos ninguna, pero él fue el que me dijo, si vos pensabas que tenías que hacer eso, hacelo. Y bueno, y lo hice y no fue fácil, no es, ay, qué divino, me tiré al agua y te cuento toda la épica de lo que me pasó. Pasé momentos difíciles. Cuando vos no tenés un respaldo económico, es realmente una situación muy difícil. Tuve apoyos de mi familia grande, mi madre particularmente, pero también mi hermano. Mi papá murió hace 13 años, pero lo tengo, aunque no esté, él también me dio su apoyo. Y personas amigas y muy queridas que me dieron su apoyo, también económico, para que pudiera seguir adelante. Mirando para atrás, desasnando el camino, escuchándote, acompañándote en este recorrido, en esta charla, ¿cuál es tu poder? Seguramente la perseverancia. No me doy cuenta, porque no es algo que me haya propuesto, pero por ejemplo, alguna persona que trató a mis hijos me dijo,
yo, a mi hijo grande, ¿no? El que tuvo el problema, a mí me sorprende cómo ustedes, porque mi marido también, han tenido la disciplina de seguir y seguir y seguir y seguir. Y si por acá no andaba, buscaron por otro lado. Y si acá no andaba, buscaron por otro lado. Y en mi vida profesional también ha sido así. Nunca me vino todo facilito y resolvible. Yo creo que a nadie le pasa eso, ¿no? Pero bueno, unos tienen más suerte que otros, nacen en contextos donde las cosas se le hacen más fáciles, a veces en familias donde te hacen las cosas más fáciles. La mía fue, pero hay desafíos interiores que uno tiene y que si uno no se pone, no los logra. No es que a la primera vez que te salió mal lo dejás porque no es lo tuyo, o decís, ay, yo no puedo porque... No, hay que la felicidad hay que buscarla, es una... no llega solita. Hay que buscarla y trabajarla. Claro, y después saber verla cuando viene, porque también está el que cuando te vino lo de acá, estás mirando que no tenés esto, y a mí eso me pasa muchas veces. Y esos son los días en que te digo, dejo todo, y me digo, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿El momento más feliz de tu vida recientemente, cuál fue? De tu vida reciente. En mi vida reciente, bueno, la verdad he tenido unos cuantos, no puedo. Para mí el símbolo de la felicidad es estar en mi casa, en el parrillero de mi casa de Cuchilla Alta, a donde fui por primera vez cuando tenía 3 días de vida y sigo yendo veraneando, mi hermano haciendo un asado con mis sobrinos, cuñada, mamá, el esposo de mi mamá, mi marido, mis hijos, y llorando de risa, que es lo que hago además con mi hermano y mis hijos y sobrinos, porque son tipos que a todo le ven el color lindo de la vida. Es una razón por la que admiro tanto a mi hermano, y yo siento que esa es la felicidad de verdad. Eso no hay viaje que te lo pague, no hay dinero que te lo pague, ni hay puesto en el gobierno, ni en la política, ni en el periodismo, ¿no? Poder ser feliz con eso es, yo he tenido muchos momentos de felicidad porque he tenido la suerte de hacer lo que me gusta, de lograr entrevistas alucinantes. Pero sí, al final del día, después de este periodo, sobre todo que pasé, de reformularme, me di cuenta que la felicidad estaba ahí. Gracias, Mónica. A ustedes, a vos, María. Muchas gracias.